Cristianismo y ciencia. Cuando vemos una computadora funcionando, no dudamos de que fue diseñada. Cada bit, cada procesador, cada puerta lógica fue cuidadosamente estructurada para procesar información de forma ordenada. La ciencia actual ha demostrado que tu cuerpo guarda información no solo en tu cerebro, sino también en tus células. No a través de neuronas o pensamientos, sino que también con pura fuerza física. Hoy les mostraremos al código Mesh, una teoría que sugiere que las células tienen su propia forma de memoria mecánica, muy similar al hardware de una computadora. Esta idea fue propuesta por el biólogo Ben Gould, y sugiere que una proteína clave, llamada talina, almacena información física de las experiencias que vive la célula. Y esto puede tener implicaciones profundas, incluso en cómo pensamos y recordamos. Primeramente leamos un poco sobre qué menciona el Dr. Gould en su primer trabajo. Uno de los mayores misterios sin resolver de la biología se refiere a la cuestión de dónde y en qué forma se almacena la información en el cerebro. Propongo que la memoria se almacena en el cerebro en un formato binario codificado mecánicamente, escrito en las conformaciones de las proteínas presentes en las adherencias entre la célula y la matriz extracelular que organizan cada sinapsis. El marco Mesh Code descrito aquí representa una teoría unificadora del almacenamiento de datos en animales que proporciona almacenamiento de lectura y escritura de información dinámica y persistente en formato binario. El Dr. Gould afirma que proteínas como la talina actúan como unidades de memoria reescribibles. Cada molécula de talina contiene interruptores binarios que cambian de estado cuando la célula experimenta tensión mecánica. Estos interruptores no solo mantienen información, sino que pueden actualizarse dinámicamente. Este sistema funcionaría como un código mecánico oculto en cada neurona, operado por el citoesqueleto y sincronizado con la actividad eléctrica del cerebro. En conjunto, no solo sería una estructura, sino un posible código máquina biológico que registra y dirige el comportamiento del organismo con precisión asombrosa. Este código estaría presente en cada sinapsis, en cada célula, y funcionaría en conjunto con los sistemas eléctricos y químicos del cerebro. Imagina trillones de estos interruptores activándose y desactivándose dentro de ti, constantemente, en tiempo real. La respuesta de que los controla, parece estar en el citoesqueleto, la estructura interna de la célula que actúa como una red de fibras dinámicas. Cuando una neurona se activa, esa señal eléctrica desencadena cambios en el citoesqueleto, que a su vez manipula físicamente los interruptores de talina. Así, la neurona no solo transmite señales, sino que reescribe su propia memoria mecánica en el proceso. El doctor también indica: el concepto de computadora mecánica descrito aquí representa una nueva hipótesis sobre cómo el cerebro podría realizar la computación y postula un mecanismo de memoria direccionable de lectura y escritura. Dicho mecanismo de memoria facilitaría el almacenamiento de datos en una estructura jerárquica indexada y sentaría las bases para que la maquinaria de procesamiento de información pudiera recurrir a estos datos según fuera necesario. Este novedoso concepto de almacenamiento de datos bioquímicos y computación orgánica presenta similitudes con las computadoras, tanto antiguas como modernas. Estas similitudes abarcan desde las primeras máquinas de computación mecánica hasta los discos de estado sólido y las subrutinas complejas que permiten la computación compleja. Esta imagen muestra la interacción entre neuronas en una sinapsis, donde se forma una conexión estrecha que permite la transmisión de señales entre ellas. Pero estas sinapsis no se sostienen por sí solas, están reforzadas por un andamiaje estructural formado por la matriz extracelular y proteínas especializadas. Entre estas proteínas destacan las integrinas, que actúan como puentes entre el entorno extracelular, otras células y la matriz, y el citoesqueleto intracelular. Dentro de este andamiaje, una proteína clave es la talina. La talina no solo mantiene la estructura de la sinapsis, sino que su comportamiento, plegada o desplegada, funciona como un interruptor binario que afecta directamente la actividad sináptica. Lo más sorprendente es que este sistema está en constante actualización en tiempo real, lo que sugiere que las talinas podrían estar almacenando y modulando información que impacta el funcionamiento de distintas regiones del cerebro. En esta otra imagen podemos ver a la talina y su estructura, ya sea plegada o desplegada, y la forma en que se posicionan. En la imagen A, podemos ver lo que se conoce como los 13 haces helicoidales, que son dominios que van del R1 al R13. En la posición B, podemos ver un interruptor binario mecánico. Se muestra un haz helicoidal de talina. Bajo tensión, cada haz puede existir en dos estados termodinámicamente estables, plegado 0 y desplegado 1, y puede cambiarse de un estado a otro mediante fuerza mecánica. En la posición C,
podemos ver un dibujo de 3 dominios de bastón que van de 000 a 010 en respuesta a un pico de contractilidad, es decir, la fuerza mecánica por parte de la maquinaria de generación de fuerza del citoesqueleto. Como podemos ver, la forma binaria se estructura de como 0 en estado plegado y 1 en estado despegado. Por último, en el estado D, podemos observar cómo la molécula de talina está completamente plegada, todos sus dominios de bastón, R1 al R13, están en estado 0. Por tanto, la molécula aún no actúa como memoria activa. Luego, en procesos de activación que se muestran en los pasos 2 al 5, esto se leería así. En el paso 2 inicia la fuerza mecánica cuando la talina se ancla a la integrina y la actina. Recibe fuerza por contractibilidad celular, lo que provoca que ciertos dominios se desplieguen. En el paso 3 aumenta la tensión y otro dominio se despliega. En el paso 4 un dominio adicional se despliega. Esto es lo mismo que ocurre en un proceso de registro de una memoria RAM. Y en el paso 5 disminuye la fuerza aplicada y la talina regresa a su estado plegado, es decir, 0. Ahora en esta imagen el estudio nos indica. En el lado izquierdo o imagen A. Un dispositivo de almacenamiento SSD de alta capacidad es increíblemente complejo, pero su arquitectura general está organizada en una estructura lógica repetitiva de páginas, organizadas en bloques que a su vez forman módulos de memoria, NAND flash. Estas estructuras jerárquicas están vinculadas a canales que conectan cada módulo de memoria a un controlador de memoria que controla los datos que entran y salen de la unidad y dirige la corriente a las páginas y transistores relevantes para la lectura y escritura de datos. Luego, en la imagen derecha o B se nos indica. La corteza comparte una arquitectura lógica similar. Se muestran 3 columnas corticales que son equivalentes a los canales SSD. Estas columnas contienen capas que se componen de minicolumnas, los módulos de memoria equivalentes a la NAND flash, que se componen de circuitos de neuronas piramidales que contienen decenas de miles de mesh code en la sinapsis y espinas dendríticas. Cada columna está vinculada con canales de lectura y escritura de vuelta al hipocampo. Para entenderlo mejor, pensemos en computación. En una computadora, tenemos memoria caché, pero también tenemos circuitos lógicos, con puertas AND, OR, y sobre todo, flip-flops. Un flip-flop es un dispositivo que puede guardar un solo bit y cambiar de estado con una señal de entrada. Se usa en registros, RAM, procesadores y muchos otros, es fundamental para la lógica secuencial. La talina se comporta igual. Cada uno de sus dominios es como un flip-flop mecánico. Recibe una fuerza, cambia de estado, 0 a 1 o 1 a 0. Y lo mantiene hasta que otra fuerza lo haga cambiar de nuevo. Y no actúa sola. Las talinas se organizan en red. Así como los flip-flops pueden formar registros o procesadores, las talinas forman una red lógica mecánica viva, donde las fuerzas físicas son las entradas y el comportamiento celular es la salida. Esto es más que una simple memoria temporal. Es una caché lógica estructural, construida con proteínas en lugar de silicio. Dada la clara similitud entre un sistema computacional y la forma algorítmica en que las células actúan, es que en el mismo estudio y en los estudios subsecuentes se trabajó desde la clara idea de que la célula se comporta como una computadora con niveles de eficiencia inmejorables. Podemos leer. Hay similitudes considerables entre una computadora mecánica y una célula. Cada célula contiene una serie de palancas, poleas y engranajes en forma de su citoesqueleto. El citoesqueleto es una red increíblemente compleja y dinámica formada por 3 clases principales de filamentos: actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Estos filamentos pueden ensamblarse y desensamblarse rápida y robustamente en respuesta a señales celulares, y la interacción entre ellos es compleja. El citoesqueleto puede usarse para generar fuerzas, con proteínas motoras que empujan y tiran de los filamentos de actina y microtúbulos, ejerciendo fuerzas sobre objetivos específicos. Estos filamentos también pueden servir como ferrocarriles para transportar cargas a ubicaciones precisas en la célula. Hay cientos de reguladores del citoesqueleto que controlan estas redes con los enlaces, filamentos y adaptadores precisos determinados por el programa que ejecuta la célula. ¿Por qué es importante que una célula recuerde las tensiones que ha vivido? Porque eso le permite adaptarse, optimizarse y tomar decisiones. Por ejemplo, si una célula experimenta estrés mecánico, como estiramiento o presión repetida, la talina guarda esa información. Y la próxima vez que ocurra algo similar, la célula ya sabe cómo responder más rápido y mejor. Esto sirve para reforzar su estructura, decidir dónde adherirse o soltarse,
guiar su movimiento en tejidos y modular su comportamiento genético. Es como si cada célula tuviera un caché local, una pequeña memoria de experiencias mecánicas. La teoría del Mesh Code propuesta por Gould ha demostrado ser tan sólida que múltiples investigaciones posteriores han aportado nuevas evidencias sobre el papel fundamental de procesos mediados por fuerzas mecánicas, como los que involucran a la proteína talina. Aunque la investigación aún está en desarrollo, la evidencia acumulada apunta hacia la existencia de un sistema altamente regulado de almacenamiento de información, similar a una memoria caché biológica, comparable en principio al funcionamiento de las computadoras avanzadas actuales. Esto también ha llevado a entender la importancia incluso del sueño en la gestión de datos, cómo se recuperan memorias o incluso cómo afectan en las enfermedades neurológicas. Ahora, aunque a muchos ateos evolucionistas les brindes toda esta explicación o al menos un pequeño resumen de lo que esto significa, para ellos, nada, absolutamente nada es evidencia para el diseño. Vemos respuestas que, en lugar de hacerle frente al argumento desde su perspectiva naturalista, ciega y sin guía, piensan que de alguna forma mística la madre evolución puede lograr este tipo de procesos algorítmicos claramente con propósito y establecidos previamente. Personas como las que ven en estos comentarios no pueden argumentar apropiadamente para al menos dar un sentido lógico a estos datos desde su naturalismo que busca a toda costa negar al Dios creador y diseñador por excelencia. Todos estos comentarios que ven son de ateos a un hilo sobre el Mesh Code, ninguno abordó el tema, ninguno dio un argumento y todos rehúsan debatir para respaldar sus afirmaciones. Cuando examinas sus comentarios te das cuenta que son personas que no pueden pensar por sí mismas, no tienen el menor interés de una discusión lógica, objetiva y sin prejuicios. Además que se sienten cómodos ante la censura que cualquier promulgador del diseño enfrenta y por tanto saben que ninguna revista convencional permitiría tal afirmación. Son personas que para poder inferir lógicamente una mente diseñadora deben leer de los mismos científicos la afirmación. No pueden inferirlo por sí mismos, deben esperar como autómatas a que les digan qué creer y cómo creerlo. Pero cuando incluso científicos llegan a hacer esta afirmación, son catalogados como pseudocientíficos, aunque tengan toda la evidencia para inferirlo y afirmarlo. Entonces, piden algo que cuando sucede igualmente descartan. Es por ello, que este video es para personas con realmente un deseo de poner en duda lo que les han enseñado y todo el adoctrinamiento que han recibido durante años por medios de comunicación, creadores de contenido, educación, museos, etc. Entonces, ¿cuál es la inferencia lógica más parsimoniosa ante evidencia como esta? ¿Procesos ciegos, sin propósito y aleatorios? ¿O una mente detrás que intencionalmente diseñó todos estos procesos de forma consciente e inteligente? Tú decides.